cero. ¿Qué dicen? Acá habíamos terminado la clase pasada con la demanda de energía del país. Repasando un cachito, acordémonos de las unidades, tienen que ser algo de watt-hora, algún múltiplo de watt-hora. Acá teníamos en gigawatt-hora la producción del país. Es muy interesante que yo no lo agregué, pero estaría bueno que ustedes busquen el consumo anual, porque esto es anual, del 2019, de un montón de países. Ponen consumo anual de electricidad, pongan de electricidad, pues si ponen de energía, les aparecen de todas las otras energías. Hay un índice mundial que aparece la lista en orden, quiénes han consumido más o consumen más por año y quiénes menos. Es muy interesante ver la gran diferencia de cifras. Hay países que consumen 40 veces, 40 Argentinas, países que son el doble de Argentina en población y consumen como 40 veces la Argentina. Entonces, hay diferencias notables, y países que consumen como 1/100 de Argentina también. Así que les recomiendo eso, buscar un poco el consumo mundial y poder comparar, porque esa es la pregunta que uno también tiene que hacerse, ¿no? Después venían estas páginas, que las voy a pasar rapidito, que son recomendadas para leer de Hewitt, y el tema tan importante de la potencia, casi que es más importante en el sentido que más se usa la potencia como dato importante que la energía. Entonces, ¿qué es la potencia, no? Que en realidad yo acá puse 3 preguntitas que vamos a contestar en esta parte, y la tercera es la de, digamos, llegar a la definición de potencia y al uso de potencia. Pero como vamos a hacer una especie de introducción antes, vamos a contestar estas otras 2 preguntas, que son las que a mí me gustaría que ustedes reflexionen un poco, porque son ambientalmente importantes también. La primera, ¿de qué dispositivos o mecanismos, usemos estas palabras, ¿no? Aparatos, ¿qué aparatos tenemos que han inventado los humanos para transformar energía, ¿no? Que lo hacemos en forma constante, tanto en la producción como en el consumo de energía. Acuérdense que producción y consumo son maneras humanas distintas de ver transformaciones de energía. Entonces, ¿qué aparatos tenemos que me sacan la energía química del carbón y me entregan esa energía transformada en energía eléctrica o energía térmica? Bueno, eso es importante que vayamos preguntándonos a nosotros mismos y viendo en nuestro mundo cuáles de estos mecanismos tenemos y largo esta palabra así porque todo el mundo alguna idea tiene, cuán eficientes son. Los mecanismos son eficientes o son ineficientes, ¿no? Y alguna idea tiene, y de esto tenemos que hablar. Lo segundo es dedicarnos un momentito a esta energía tan particular que es la energía eléctrica en nuestras vidas, ¿no? Porque la energía eléctrica es como otra cosa, no es una fuente de energía. Recuerden, la fuente de energía era donde en la naturaleza vamos nosotros y extraemos energía y la transformamos. La energía eléctrica no está dada en la naturaleza, no es que está dada en el sentido que cae un rayo, eso es energía eléctrica, pero uno no está alimentándose de los rayos, de las tormentas, y de ahí sacando la energía que necesita, ¿no? Entonces la energía eléctrica no es una fuente de energía, es un tipo de energía. Y en particular es una energía que uno ha transformado a partir de otra. Entonces, como es tan omnipresente en la vida de uno, porque uno, la verdad que si tiene energía eléctrica, medio que hace cualquier cosa, tanto transporte, lo que a uno le interesa, moverse, como calefacción, la cosa térmica, digamos, calentarse, como el movimiento de cualquier máquina, todo se puede hacer con electricidad. Entonces es una forma como digamos, cómoda, ¿no? De usar. Y la idea es, ¿cómo se consigue generar? Esa es la pregunta 2, hay que tener un poco de idea. Hablábamos de los generadores eléctricos, pero ¿cómo puede ser que existan estas máquinas y cómo logran, metiéndole un tipo de energía, que salga energía eléctrica?
Y la tercera sí es la parte de qué es la potencia. Así que allá vamos, con la primera pregunta, que es qué mecanismos tenemos. Les vamos a llamar en forma general máquinas, a cualquiera de estos aparatos, dispositivos, mecanismos que transforman una energía que vamos a llamar de alimentación o de entrada en otra de salida. Y ya sabemos que si bien la energía no se crea ni se destruye, en realidad estas transformaciones no son súper eficientes en el sentido que no, la energía de entrada no se puede usar toda, se desperdicia un poco. Tengamos esa idea en la mente. ¿Por qué vamos a hablar de esta máquina, la máquina de vapor? Porque es la máquina más importante de la humanidad. Entonces, de paso lo usamos como un ejemplo. Yo les voy a pedir o a Valeria, o a Matías, o a Paula, que ahora en la diapositiva siguiente, por ahí Vale, que está de hospedadora, que pasemos un videíto que aparece en la diapositiva que sigue de... no, o yo lo podía pasar, creo que yo lo puedo pasar. Bueno, esperemos. De máquina de vapor. La máquina de vapor se inventó hace mucho, ¿no? 1770. Entonces, al tener una máquina que podía extraer la energía del carbón, porque en ese momento se alimentaban de carbón, y hacer realmente, aprovechar muy bien esa energía y hacer mover cosas, lo que uno pudiera armar, digamos, con un dispositivo mecánico, fue un cambio radical de la humanidad, ¿no? Comenzó la era industrial, lo que se llama la era industrial, porque hasta ese momento era todo muy artesanal, no había grandes máquinas para producir cosas. Y cuando en Inglaterra se inventó esta máquina y se empezó a usar, cambió radicalmente de ahí en más la faz de la Tierra, ¿no? ¿Y qué hace la máquina de vapor? Fíjense que es usar la energía que tiene el vapor de agua, si uno consigue producir vapor, para mover algo, ¿no? Es como ver la pava, cuando uno pone la pava a hervir y que la tapa hace así, o en la olla. Bueno, fíjense, algo tan sencillo como eso, es decir, no puedo usar ese empuje que tiene el vapor que me hace saltar la tapa de la olla para mover una rueda y que, por ejemplo, bombee agua de las minas en Inglaterra, que buscaban carbón, y las minas en general estaban inundadas de agua, había que sacar el agua para sacar el carbón, y bueno, había que bombear, que antes bombeaban las personas o los caballos, ¿no? Entonces, esto podía bombear, esto podía mover telares automáticos para la industria textil de Inglaterra, no se necesitaba gente, digamos, tejiendo, ¿sí? Así que esta máquina fue muy importante. Con el carbón calienta agua, produce vapor, y el vapor mueve, como está ahí en la diapositiva, bueno, un pistón, una tapa de un cilindro, y después se transmite eso con palancas y ruedas, el movimiento a movimientos útiles. Entonces, en la que viene, ahí hay un link, yo lo voy a tratar de poner, a ver si sale, de una máquina de vapor, que está bueno porque es un modelito chiquito y transparente. La música la voy a sacar, ¿no? Ahí ponen el combustible es, no sé si es una velita, no, o es algo embebido en algún combustible. Fíjense, lo encendieron, es lo que haría las veces del carbón, y ya el vapor va ahí por esos cañitos y empieza a mover ese pistón. Fíjense qué maravilla, qué rápido, ¿no? Que funciona. Y bueno, y después están las bielas esas, o no sé cómo se llaman, que transmiten ese movimiento, ¿no? Y bueno, el movimiento ese se puede usar para un montón de cosas. Fíjense cómo va hirviendo el agua ahí en la... tengo el mouse acá, en la ampolla que tiene el agua, y el pistón es maravilloso, ¿no? Porque es una máquina, hay que imaginarse, ¿no? Que se puede coordinar también el poder de vapor para que no se detenga y haga estos ciclos. Es como una tapa de olla, pero bien armado todo. Extraordinario. Acá me dice que mi conexión está la máquina de inestable, Watt. así que... Sí.
no es de verdad el que tengo de la máquina de Watt, no sé si ese es el que vos te referías. No, Es un este que esquema, estaba dura 1 mostrando, minuto ¿eh? 30. No, está bien, era este. ¿Mm? Ah, Sí, sí, sí. Pensé que no lo iba a poder pasar, porque como estoy así mal de conexión, eh, volví. Ah, pasaba eso, ¿no? Que cuando volvía de mostrar un video, no sé por qué, no debería ocurrir esto, pero vuelve la presentación al comienzo. Bueno, es interesante ver esa máquina, ¿eh? Para los que nunca vieron un motor andando, pero aunque uno ve un motor andando, ¿no? Ver el interior es otra cosa, ¿no? Porque es imaginar también ver una máquina y después la mayoría de las máquinas de combustión funcionan así, muy parecido, ¿no? Con esta máquina, aparte de mover la industria, se movieron los F-11. Ahí está. Se movieron las locomotoras, así que fíjense el delirio que fue de cambio en todo sentido, ¿no? En los transportes y en la industria, y en la minería también. Abajo acá tienen un carro a vapor, o sea, si uno llevaba carbón en el móvil, porque las locomotoras tenían todo un vagón lleno de carbón, obviamente, había que llevar todo el combustible ahí adentro, no paraban a cargar, y unos tipos tirando carbón adentro de la caldera de la máquina de vapor que hacía girar las ruedas y sacaba por ahí los humos de la combustión, como ustedes lo ven. Y lo mismo un Rosana, carro. Sí, ahí preguntan por el chat, Daniela, a ver. cuando termina de evaporar toda el agua, ¿qué pasa? Dice. Si tienen que esperar que Bueno, condense para seguir funcionando. claro, es re interesante eso. Si ustedes miran después de nuevo la maquinita esta, hay toda una serie de circuitos, porque el vapor todo el tiempo va saliendo del cilindro, ya a menor temperatura, y pasa a condensarse y se carga de nuevo esa es la idea, ¿no? En la ampolla de agua. Entonces hay un circuito de condensación, se llama. Por eso todo tiene su vuelta tecnológica, pero eso, así como lo pensó ahora Daniela, lo tuvieron que pensar los inventores de esta máquina, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Por dónde llevamos el agua? ¿Cómo recargamos el agua? ¿Recargamos el agua? Bueno, seguramente se va gastando porque siempre hay pérdidas, pero bueno, hagamos un circuito donde el vapor se condensa, así que se tiene que enfriar, que pase por algún lugar más fresquito y que recargue el contenedor del agua, ¿no? Todas estas cosas son las que hacen que la máquina sea maravillosa y no sea nada más que una olla al fuego, ¿no? Y que uno pueda ir mejorando, ¿no? Se han ido mejorando los modelos. Se llama máquina de Watt, pero en realidad la inventó otro tipo. Siempre la inventó alguien antes, ¿no? Se llama Newcastle, otro inglés. Eh, a lo que iba es, máquina de vapor o la compra, ¿no? Tiene la sustancia combustible, el carbón o lo que fuese, y la sustancia que se llama de trabajo, la que hace esto que se evapora y demás. Entonces, bueno, es una máquina a vapor y a carbón, si uno quisiera decirlo con propiedad, ¿no? Entonces, bueno, no nos confundamos eso. Y la pregunta que uno se podría hacer, ay, ¿por qué me hablan de esto? ¿Por qué me hablan de algo de 1770? Que estamos, o sea, ¿cuándo llegamos a hoy? Bueno, porque el mecanismo este de máquina de vapor se sigue usando, se sigue usando en algo que tiene un nombre como más moderno, porque todo evoluciona, pero que viene de ahí, que es la turbina de vapor. Entonces, turbina de vapor ya suena un poco más a lo que se usa en muchas tecnologías actuales, pero es lo mismo. Para tirarles las centrales térmicas que tenemos en el país eh, funcionan con las que producen electricidad, usan turbinas de vapor.
Así que la turbina de vapor, que es una máquina de vapor un poco más sofisticada, o mucho más sofisticada, tiene en el principio la misma base de funcionamiento. Acá vieron este esquema que muestra también, o sea, están los mismos elementos, ¿no? El agua hirviendo en la caldera, acá abajo esto es las llamitas estas donde se está quemando el combustible, que en las turbinas actuales de vapor, que funcionan a vapor de agua, según el país, pueden ser a carbón, alimentadas a carbón, pueden ser a fuel oil y a otros componentes, ¿no? A biomasa o cosas así. Entonces acá se quema el combustible que sea, entonces es una turbina de vapor de agua, pero a gas, por ejemplo, si quemo gas, a carbón o a lo que fuese. Entonces el vapor, ¿qué hace? Sale ahí para el costado, lo ven. Vieron que acá como preguntaba Daniela, el contenedor de agua tiene dos caños, digamos, uno por donde le entra el agua para ir reponiéndola, y otro por donde sale el vapor que le pega a la turbina, a la hélice, al molino, ya saben, este sistema de palas, la hace girar. Con un giro ya sabemos que la vida se nos resuelve, con conseguir que alguien le dé manija a algo, y ahí se va condensando el vapor que sale, y se recupera y se manda de nuevo al contenedor de agua, ¿no? Así que estamos otra vez en la misma, digamos. Vean que entonces estamos entregando un tipo de energía y obteniendo otra. Entonces, eso es clave en todo lo que queremos insistir. Estamos invirtiendo energía química, digamos, de los fósiles o lo que sea que quememos allí, y obteniendo, en este caso, le podríamos llamar energía cinética, energía de movimiento en la hélice. Lo que pasa es que si a eso le ponemos un generador, que ahora vamos a ver cómo funcionan, esa energía la podemos transformar en electricidad. Pero a lo que voy es, entra una energía, se transforma en otra. Y ahora que ya tenemos esto por ahí más claro, de estas transformaciones de energía, hay que agregar este otro concepto, que es, toda la energía que entra no se transforma en la que nosotros queremos de salida. Obviamente no desaparece, pero se transforma en otras energías también que la verdad que no nos sirven. Entonces siempre hay lo que se llama como un desperdicio, en el sentido no que desaparezca energía, sino que cierta energía no se transforma en la energía que uno quiera. Entonces, no es fácil conseguir que la energía se transforme en todo lo que uno quiere. Ese es el problema, en algún sentido, de la humanidad y del gasto que hacemos de energía. Les muestro acá, esto es una turbina imagínense que Watt, en la época esa de 1800, no tenían estas turbinas de vapor, tenían unos pistones, pero estas son las turbinas actuales, que por ahí no parecen tanto un molino o una hélice, ¿no? Pero si ustedes miran bien, son todas esas paletas que tienen, millones de paletas, ¿no? Se llaman álabes, y bueno, es como una super recontrahélice, un super molino, por donde ahí están, obviamente no están en funcionamiento, ¿no? Entonces, por ahí, por una punta, se le tira el vapor de agua, y el vapor, como si uno le pudiera tirar viento, estas son de centrales térmicas, y eso el vapor las pone a girar, y gracias a eso se produce energía eléctrica. Así que fíjense, en algún sentido, qué primitivo nuestro sistema de conseguir energía eléctrica, o de conseguir movimiento giratorio para, por ejemplo, una central eléctrica, que es calentar agua, vaporizar agua, y con ese vapor poner algo a girar. Lo mismo que hacía la locomotora de vapor del 1800, ¿no? Solo que con una sofisticación, un avance tecnológico muy grande, sobre todo en las cantidades de energía que se pueden transformar, ¿no? Porque uno en estas actualidades, las ciudades necesitan mucha energía por unidad de tiempo, entonces no es cuestión de tener cosas pequeñas, digamos, para transformar energía, se necesitan estas cosas tremendas, estas super turbinas. Acá abajo, que yo no lo veo, fíjense, no lo vamos a poner ahora, ¿no? Pero ahí abajo hay un link, pero esto ya es de la próxima diapositiva, que tengo todo medio corridito. Otra máquina, entonces vimos la máquina de vapor y su
evolución la turbina de vapor. Esta es otra máquina, pero que también viene de ahí, ¿eh? Es el motor de combustión interna que ya comentamos en una de las clases pasadas, ¿no? Ahí tienen un video que está buenísimo. Hay 1.000.000 de videos en YouTube de cómo funciona un motor de combustión interna. Los motores de los autos y los transportes que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, ya habíamos visto que es una suerte de, como se ve en la próxima diapositiva, pero en el videíto lo van a ver en vivo, hay también motores transparentes para que uno vea bien todo esto, hay animaciones, en la que yo puse acá es una animación, pero muy detallada, muy linda, y es parecido a esto de la máquina de vapor, pero fíjense qué interesante, junta las dos funciones, las de dar la energía y calentar, y la de evaporarse, o sea, la que hacían el combustible por un lado y el agua por otro en la máquina de vapor, lo hace ahora todo una sola sustancia. Lo hace la nafta, o el fuel oil, o el gasoil, el líquido combustible. O sea, se enciende, pero en vez de usar esa energía para calentar agua y vaporizar y no sé qué, se vaporiza el mismo. Miren qué sencillo. El carbón era más difícil hacerlo, pero ya con combustibles líquidos, el propio líquido combustible puede vaporizarse el mismo con su propia energía química, solo hay que prenderlo, ¿no? Con la chispa que no me acuerdo cómo se llama, la bujía. Con la chispa se enciende y él mismo se vaporiza y hace así y empuja el pistón, lo mismo que empujaba el vapor de agua en la filmación esa que vimos. Así que es más o menos lo mismo, y acá, fíjense, también hay que resolver, por eso en las animaciones está lindo, el tema de cómo entra, hay que ir mandándole, así como antes había que reponer el agua, acá hay que reponer el combustible, con una válvula, ¿eh? Vieron lo de las válvulas de los autos, de los motores, entonces, esas cositas que salen así ahí arriba, en realidad que acá es medio aburrido porque no se ve que se muevan, pero son válvulas que se manejan también dentro de todo el sistema del motor, para que se abran, deje entrar nafta, y también haga salir el vapor que no es vapor de agua, sino que son vapores de nafta, y sobre todo residuos quemados, ¿no? Que después saldrán por el tubo de escape, por desgracia, a algún lado tienen que ir. Entonces, muy recomendable también ver cómo funciona un motor de combustión interna, se llaman así, porque es de combustión, bueno, lo que vimos antes también era de combustión, pero interna, porque adentro mismo del cilindro se produce la explosión, o sea, la quema, no como antes en la máquina de vapor, que era en otro sector. Pero más o menos todo es lo mismo, así que denle mucha bola a esto, porque estos motores y estas máquinas determinan nuestra vida, así que no estaría bien que uno no entienda cómo funcionan estas cosas, porque es como vivir en un mundo medio mágico, si no, no sé si quieren preguntar algo, sigo pasando. Esto ya medio lo habíamos visto, ¿no? Que en realidad la combustión es quemar, fíjense ahí pusimos la fórmula, esto es una parte de Hewitt, un combustible que en general es un hidrocarburo, que tiene mucho carbono, con oxígeno, como se ve acá, el combustible, muchos tipos de combustible, ¿no? Hay un montón de hidrocarburos que habíamos ya visto, y eso se transforma en dióxido de carbono, por desgracia, que es lo que pasa en la atmósfera y que tiene su efecto como gas invernadero, efecto invernadero, agua, no sé si ustedes saben que por el caño de escape de los autos sale bastante agua, a veces salen gotas de agua, y la energía necesaria, que es la que uno estaba buscando, ¿no? Lo demás, bueno, hay que bancárselo. Bueno, y otra máquina, pasemos a una máquina un poco más como uno, que es uno, justamente. No lo llamaríamos máquina, pero bueno, hay gente que lo ha llamado máquina, máquinas biológicas, que seríamos una persona. Recuerdan que habíamos visto, también se produce combustión, no tenemos un lugar dentro específico donde se haga la combustión de nuestro combustible, que es la glucosa, sino que se hace en cada célula. Eso es lo maravilloso de la vida, ¿no? Que se logró
que cada célula, en realidad se comenzó con una célula, pero después se agruparon en estas cosas que somos nosotros, y en cada célula tiene como un lugar donde se quema la glucosa, que son las mitocondrias, y ahí se produce una cosa parecida a la combustión en cualquier otra máquina. Pero también... Perdón, hay alguien que quiere preguntar algo, Isabel, pero a ver, la pregunta. Escuchamos. No, por ahí levantaste la mano por error. O escribirla en el chat, por ahí no se escucha. No, porque en el chat no puso nada. No sé, vos la ves. Pero a veces uno levanta la mano sin querer. Yo ni sé. Bueno, eso ni lo vi. Pero... Que se la bueno, baja. igual nos avisan, chicos. Ahí le bajé Otra vez, repasemos en esto. También en la máquina biológica hay una energía de entrada que viene a través de los alimentos y una energía de salida, o sea, una energía útil. ¿Para qué consumimos esos alimentos? Para muchas cosas. Entre ellas, mantener nuestra temperatura estable en un medio que está a menor temperatura, para todas las cosas mecánicas que tenemos en nuestro cuerpo, para emitir radiación, para lo eléctrico, porque en realidad el manejo de casi todos los sistemas nuestros es en el fondo eléctrico. Acuérdense, el cerebro consume 1/3 de la energía que uno usa. Bueno, esta máquina también tiene su alimentación y su energía de salida, y tampoco es súper eficiente, quiero decir, hay desperdicio, hay energía que se va en formas que uno no querría, y esto, insisto, es fundamental. Y otra cosilla, la energía de las personas como máquinas y de los animales es la que se ha usado, reflexionemos sobre esto, ¿no? Hasta la revolución industrial, justamente, la revolución de los combustibles fósiles. La verdad que el mundo se movió a energía, como se decía antes, atracción a sangre, eso quiere decir energía de seres vivos. Entonces, fue un cambio, la historia energética en la humanidad es muy interesante, y hay que ver el cambio fundamental que fue la revolución industrial para abolir la esclavitud, tanto de, bueno, finalmente de las personas, pero también el uso de los animales de carga, ¿no? Entonces, luego de la revolución industrial comenzaron las guerras antiesclavistas como Estados Unidos, donde el norte quería liberar a los esclavos del sur para que pasaran a ser mano de obra en las industrias incipientes. Ya no necesitaba tanto esclavo para que ponga su propia fuerza corporal, sino el obrero de la fábrica que, bueno, tiene unas capacidades más elevadas que alguien que hace solo fuerza, ¿no? Entonces, esto fue un cambio muy, muy contundente, pero pensemos que la humanidad vivió gracias a la energía de animales, aunque todavía lo hace, y de humanos, durante miles de años, ¿no? Por eso las guerras también, que tomaban esclavos a los pueblos a los que conquistaban, ¿no? El Egipto y las pirámides, y las civilizaciones esclavistas de acá de América también, ¿no? Era una práctica habitual, porque no había de dónde sacar, ¿no? Entonces, en algún sentido, bueno, esto ha mejorado el estado de la humanidad, ¿no? Conseguir que el combustible fósil haga el trabajo que nosotros ya no tenemos que hacer. Entonces, como máquina, acá les pongo una tablita de cuánta energía necesita una persona de entrada, en kilocalorías está acá, para hacer determinadas actividades, como para tener una idea, solo para que tengamos una idea, que aún dormir, como está ahí arriba, requiere gasto de energía, o sea, vivir requiere gasto de energía, una cantidad de, acuérdense, las unidades eran caloría, watt-hora, kilowatt-hora, acá están en kilocaloría, y requieren un ingreso de energía, un uso de energía para mantenerse vivo, y actividades de todo tipo, pero todo requiere cierta cantidad de energía, que es, bueno, bastante, digamos, si uno mira en kilocalorías, ¿no? Uno tiene que ingerir bastantes alimentos todos los días para poder funcionar, aunque sea básico.
Bueno, y acá está el video ese que no lo vamos a ver, muy interesante, de Kurges, ahí que dice vida, energía y ATP. Justamente se lo súper recomiendo, por eso lo pusimos, está incrustado ahí en el aula virtual, para entender lo energético de el ser vivo, sobre todo está encarado en los humanos. Súper recomendable, son 10 minutos dura, así que se los recomiendo especialmente. Bueno, máquinas, seguimos con las máquinas. Estas son las mismas, como ya está, ya las vimos. Son parecidas, no son las mismas, pero está el hecho de mover la maquinita, la manijita de la linterna, invertir energía cinética, en realidad invertir energía química nuestra para pasar la energía cinética de la manijita para transformarla luego en energía de radiación electromagnética. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Si yo les digo, ¿qué energías y qué transformaciones están involucradas en la linternita? Uno lo que tiene que decir es tratar de remitirse a la energía más básica, ¿no? Energía química de la persona que da vuelta a la manija, pasa a energía cinética de rotación de la manija, y eso adentro tiene un generador eléctrico, que ya veremos cómo es, que transforma la energía de movimiento en electricidad. ¿Cómo hace ahí fíjense ahí arriba, a la izquierda hay una represa, donde cae agua, y la energía cinética del agua es la que mueve la manijita, en este caso, que sería la turbina, y esa energía cinética de la turbina luego se transforma en energía eléctrica. Y lo mismo con los aerogeneradores. Y en todos estos sistemas, insisto, ya soy molesta, bueno, puede ser. En todos estos sistemas hay lo que vamos a llamar pérdida de energía. ¿Por qué? Porque nos interesa mucho que puedan decir, ustedes explicar a qué se refiere uno cuando dice pérdida de energía. Porque hay energía de alimentación que no se transforma en la energía buscada. Siempre hay energía que se va en otras formas. Sobre todo la que es así seguro es energía térmica, porque todos los sistemas estos, incluso la linterna, se calientan, elevan su temperatura cuando uno lo hace andar. Entonces, eso uno no quería. Si yo tengo una linterna y le doy rosca, yo no quería que se caliente la linterna. No era mi objetivo. Lo que quiero es que se cargue la batería que tiene adentro para dar luz. Entonces es un desperdicio, pero realmente se calienta ahí la parte que frota, ¿no? en la manija. Lo mismo imagínense en estas turbinas gigantes que giran, hay mucho calentamiento también, energía que se desperdicia en forma térmica. Y otra candidata a energía perdida, aparte del calor y lo térmico, es el sonido, porque todo hace ruido, por desgracia. Cuando yo le doy vuelta a la manija de la linterna, ¿saben cómo hace? Hace por ejemplo. Y la verdad que yo no quería hacer ruido, no es un instrumento, yo no estaba tratando de hacer ruido, pero hacer ruido es gasto de energía, todo es gasto de energía. Entonces, si más ruido hace, ¿vieron esos autos y esos motores que hacen un ruido terrible? Bueno, eso es desperdicio de energía. Si los motores fueran silenciosos, sería maravilloso, ahorrarían mucha energía, o sea, usarían la energía más en lo que uno quiere. El problema del sonido lo tienen los aerogeneradores, es un problema grave del sonido. Las turbinas de las centrales térmicas también, ¿no? Pero los aerogeneradores encima porque están al aire y contaminan el ambiente sonoramente. Y bueno, si hacen mucho ruido, metelos adentro de un galpón, pero ahí ya no hay viento, entonces no hay forma de zafar del sonido de los aerogeneradores. No solo es molesto, sino que es un desperdicio de energía. Entonces, la tecnología va avanzando y se van consiguiendo cosas mejores que no pierdan tanto energía en cosas que uno no quiere. Pero siempre hay pérdida de energía. Y ese es una de las cosas contra las que hay que luchar. Y ahora entonces llegamos al concepto importantísimo, sobre todo para gente dedicada a lo ambiental, de eficiencia energética. Aparece, digamos, desde hace unos años, se acuñó este concepto de eficiencia energética y a esta altura ya es básico de un montón de disciplinas. Eficiencia energética. ¿Qué quiere decir ser eficiente? Y en general uno lo usa como hacer las cosas bien, ¿no? Dice, tal persona es eficiente en su trabajo, bueno.
Pero acá, como toda palabra técnica, hay que refinarla un poquito, ¿no? Un mecanismo, ¿cuándo es más eficiente? Cuando más de la energía de alimentación se transforma en la energía útil que uno pretendía obtener. Cuanto más proporción de eso, de la energía de entrada, se consigue como energía de salida, más eficiente es la máquina o el aparato o el proceso. No existen procesos, ni existirán, es un problema teórico, digamos, no puede existir un proceso 100% eficiente. Pero bueno, se puede siempre mejorar, ¿no? Siempre se puede hacer en un mecanismo más eficiente. Ya les digo, se desperdicia mucha energía, entonces hay un largo camino de mejora en el futuro. Fíjense en un motor de combustible común, ¿no? De auto. Se pierde más o menos el 80% de la energía. Es para llorar, es para no subirse más a un auto. Voy caminando. El ser biológico aprovecha mucho mejor la energía que cualquier aparato que haya inventado el hombre. Entonces, la eficiencia de las células humanas o de cualquier ser en el uso de la energía es altísima. Pero la eficiencia de los aparatos es muy poco. Si yo digo que se pierde el 80% de la energía de combustible en un auto, estoy diciendo que la eficiencia es el 20%, ojo, se pierde el 80%, bueno, pero la eficiencia no es el 80%, eso sería la ineficiencia. Ah, sí, tiene una ineficiencia muy alta, qué bueno. No hablamos de la ineficiencia, hablamos de la eficiencia. Entonces un motor, no sé si es poco eficiente, pero es lo que hay. Entonces sería bueno que todo el mundo, digo todo el mundo porque todo el mundo toma colectivo, o anda en auto, o sus alimentos llegan en camión. ¿Qué eficiencia tienen todos esos motores? El 20%. El 80% de la energía que tenía el combustible se va en calor, se va en movimientos que yo no quería, en vibraciones que no era lo que estaba buscando, en ruido, y entonces es mucho desperdicio, es mucho desperdicio. Imagínense si se consiguiera que la eficiencia subiera un poco, ¿no? ¿Cuánto combustible se podría ahorrar? Entonces, la lucha por dispositivos y máquinas eficientes es la lucha de la tecnología hoy, y los que consiguen turbinas de vapor o de gas más eficientes, y bueno, se llenan de plata, digamos. Entonces, es un trabajo en el que está la tecnología a full. Y también, pues estoy hablando mucho de producción de energía, eficiencia en los aparatos, en la licuadora que uno usa, que uno medio que no le importa porque no lo ve, ¿no? Yo uso una licuadora y no voy viendo ahí cuánto va gastando, pero por ahí uso una o uso otra, y una veo que, si pudiera yo medir, veo que gasta el doble que la otra para lo mismo. Entonces, una es muy ineficiente y la otra no. Y uno no lo sabe en general. Uno lo puede estar midiendo. Ya en el futuro próximo se va a poder ir midiendo. Pero lo que sí hay es un etiquetado ahora de eficiencia energética, que eso yo creo que para los ambientales es re un tema. El tema de la eficiencia energética de los aparatos, que tienen un etiquetado, lo ven ahí, ya es Y es lo que está obligatorio. pegado, digamos, en lo del electrodoméstico, ¿no? Es lo que pegan en la ladera, en los lavarropas, pegan, sí. Es súper importante, y a mí me gustaría que ustedes se fijen luego en sus electrodomésticos, en los que tengan esto, qué eficiencias son, porque el etiquetado es obligatorio a partir de, no me acuerdo qué año, ¿no? Como todo viene por reglamentos. Además, ¿es obligatorio para qué? Va saliendo separado, salió para los lavarropas, salió para las heladeras, salió para los freezer, ahora se está haciendo un etiquetado para los colectores solares térmicos, por ejemplo, entonces de a poco se va avanzando en el etiquetado de distintos aparatos, pero es una cosa por la que hay que luchar también, por el etiquetado, y por, si uno puede, comprar el A++, el más verde, que dice ahí, no dan la eficiencia, que podría ser, deme la eficiencia del aparato, cuánto desperdicia, no lo sabemos, lo que nos ponen es que consume el 30% menos que el promedio.
es una forma rara, ¿no?, de calificar a alguien, pero bueno, es así, la escala. Esta heladera consume menos del 30%, el 30% menos que el grupo de heladeras unido, qué sé yo. Es medio raro, pero bueno, es así la reglamentación. Me va dando por lo menos una escala de eficiencias, súper importante. Y del lado derecho, fíjense que yo ahí les puse un ejemplo nada más de una tecnicatura, para que vean que ahora ya hay un montón de carreras como esta, tecnicatura superior en eficiencia energética. Ya es una disciplina la eficiencia energética. Hay maestrías en eficiencia energética que ustedes pueden hacer cuando se reciban. Esto es una tecnicatura terciaria, ¿no?, de un instituto del Estado de Santa Fe. Y ahora está viendo estas tecnicaturas en la mayoría de las provincias, ¿no?, que antes no había. Algunas se llaman tecnicaturas, hay otras en energía renovable y eficiencia energética, bueno, y así. Entonces, es una rama, es una especialización a la que se puede dedicar cualquier persona interesada en la tecnología o en el ambiente, ¿no? Esto de la eficiencia energética, poder ser asesor o consultor de eficiencia energética en un amplio abanico de aparatos. Entonces, es un tema súper fundamental. Ahora, vamos a dar la definición. Una pregunta, por ahí vos sabés, Robo, Mati, ¿cómo este cálculo de la eficiencia para los etiquetados, que nos estábamos preguntando la vez pasada, será un cálculo de la eficiencia teórica, harán pruebas, ¿cómo se hace? Yo supongo que debe ser con pruebas. Más eficiente que harán pruebas, será, ¿no? Sí, ya de por sí igual está medio raro eso que, o sea, ¿cuál es la media? La media obviamente es un número que alguien les dio, porque, o sea, que calculan la media cada vez, no lo sé. Claro, modelo, pero será que todos forman la eficiencia y ponele. Pero ven, la pregunta de Valeria es re interesante, porque, o sea, cada tema de esto, ya saben, cada diapositiva que vemos acá son para dedicarle 5 años, si vamos al caso, es una carrera. Entonces, dice, bueno, ¿y cómo se mide porque eso también está todo bajo norma, A ver, ¿cómo se reúnen expertos? Nosotros tenemos acá en nuestro grupo de Gersolar a Anaí Lanzón, que participaba de las reuniones para fijar el etiquetado para calefones solares. Que se reúnen hace como 4 años, con lo de la gente de Brasil, con lo de Uruguay, con lo de Paraguay, porque se hacen normas regionales. Es un laburo de locos, ¿no? Esta pregunta que hace Valeria, ¿cómo se calcula y se etiqueta la eficiencia de cada aparato? Acá Isabel pone en el chat, dice que el etiquetado, ¿quién es el responsable de realizarlo y si es real lo que dice? ¿Cómo se verifica que es real el dato que brinda, ¿no? Que es real el dato que brinda el etiquetado. Bueno, no lo sabemos, pero es súper interesante todas estas preguntas, ¿no? Saben que nosotros lo que más queremos es que generarles a ustedes preguntas, y a las preguntas casi siempre les vamos a decir, no sabemos, pero nos ponemos muy contentos si a ustedes se les generan las preguntas, que luego contestarán. Pero hay normativa que tiene que ver, hay como una comisión, no sé qué, pero yo no lo sé, ¿no? Como digo, un organismo de etiquetado nacional, no sé si es de acreditación, hay una sigla ahí que ustedes la pueden buscar, la verdad que está bueno saber, y hay normas para cada etiquetado. El INTI, por ejemplo, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, tiene poder de hacer también ensayos y de verificar, porque claro, después hay que ir a la empresa Orbis, a los calefones solares Orbis, que dicen que tienen eficiencia A++. Bueno, alguien del Estado tiene que agarrar ese calefón y medirlo, y medir la eficiencia de alguna manera con algún protocolo. Todo soy yo. Uy, se le cortó, me parece. Sí, se cortó. Se cortó. Voy a pausar la grabación.